Imagina caminar por el corazón del desierto y encontrarte con una ciudad que alguna vez rugía como un monstruo hecho de luces, ruido y sueños instantáneos. Ahora, ese rugido se ha vuelto un susurro. Las Vegas, la capital mundial del exceso, luce más vacía que nunca. Pero lo inquietante no es la ausencia de gente, es la sensación de que esta ausencia no es natural. Es la sospecha de que alguien quiere que la ciudad esté así, exactamente así. Si algo dentro de ti sabe que el brillo de Las Vegas oculta secretos que nadie quiere contar, suscríbete ahora, activa la campanita y deja tu like para seguir destapando estas sombras juntos. Antes de continuar, déjame lanzarte una pregunta incómoda. ¿Por qué, de repente, todo lo que hacía funcionar este lugar parece apagado, como si alguien hubiera tirado de un cable maestro invisible? Esta pregunta no son simples dudas. Son la primera grieta en un muro que lleva años construido para que nadie lo vea. Porque esta historia no empezó con una crisis económica, ni con una pandemia, ni con un desastre natural. Empezó en salas de juntas que jamás verás, mesas largas rodeadas de ejecutivos que no pisan el strip, y documentos que jamás se pensaron para el público. Durante décadas, Las Vegas fue el destino donde cualquiera podía sentir que, por un día, la suerte podía cambiar su vida. Era caótica, accesible, ruidosa, viva. Una ciudad que se alimentaba de la gente. Pero esa versión de Vegas ya no existe. Se desarmó lentamente, de forma quirúrgica, con decisiones que no aparecen en los titulares. No fueron los turistas los que abandonaron la ciudad, fue la ciudad la que empezó a cerrarles la puerta. Sin avisos, sin comunicados oficiales, sin explicaciones. De repente, la ciudad que necesitaba bullicio empezó a preferir silencio. Tal vez pienses que es exagerado. Tal vez creas que la baja afluencia tiene sentido después de los cambios globales de los últimos años. Pero si fuera así, ¿cómo se explica que en plena temporada alta encuentres avenidas medio vacías, casinos con menos mesas abiertas y hoteles con más habitaciones libres que nunca? Nada de esto encaja con lo que debería estar pasando. Y aquí es donde la historia cambia de tono. Porque un CEO, alguien dentro del núcleo de poder corporativo, decidió filtrar documentos, mensajes y proyecciones internas que revelan algo inquietante. Las Vegas no está vacía porque perdió atractivo. Las Vegas está siendo vaciada a propósito. Según esta fuente, las corporaciones que controlan el Strip descubrieron un modelo mucho más rentable que llenar la ciudad. No atraer a más gente, sino atraer a gente con más dinero. Menos visitantes, más lujo. Menos volumen, más exclusividad. Menos caos, más control. Una ciudad pensada para millones, convertida en un club privado disfrazado de destino turístico. Y lo más perturbador es que este no es el final de la historia. Es apenas la primera capa. Si esto es cierto, entonces Las Vegas dejó de ser la ciudad para todos, para convertirse en una máquina diseñada para unos pocos. Su transformación no es una consecuencia, es un plan. Un plan ejecutado en silencio, detrás de puertas cerradas, mientras el público cree que solo está viendo un periodo extraño. Hoy vas a descubrir cuándo comenzó este proyecto, quién está detrás, por qué lo están haciendo y qué significa realmente que el Strip luzca tan vacío. Quédate, porque esta introducción solo abrió las preguntas. Lo que viene, abre las puertas de algo mucho más grande. Antes de entender por qué las corporaciones quieren una ciudad vacía, primero debemos recordar que era Las Vegas cuando pertenecía a la gente. Porque hubo una época, no tan lejana, donde Vegas era todo lo contrario a lo que ves hoy. No era exclusiva, no era minimalista, no era silenciosa. Era un imán cultural construido sobre una idea muy simple: cualquiera podía entrar y cualquiera podía sentir que podía ganar. Las Vegas nació como un refugio para los que buscaban una oportunidad, para soñadores, trabajadores, artistas, fugitivos, apostadores, músicos, magos, camareros, empresarios y desesperados que caminaban con la misma ilusión de que, de alguna forma, el destino podría cambiarles la vida en un giro de ruleta. Esa mezcla fue su fuerza. Esa mezcla la convirtió en una ciudad única en el mundo. Para entender su poder original, piensa en esto: Vegas no era la ciudad del lujo, era la ciudad de la ilusión. Su magia no estaba en los hoteles caros, sino en la posibilidad. Y la posibilidad era democrática. Quien llegaba desde un pequeño pueblo, quien venía después de años de trabajo pesado, quien cruzaba Estados Unidos en auto con la billetera apretada, todos encontraban el mismo mensaje: aquí, puedes intentarlo. Aquí, puedes ser alguien más. Ahí estaba la clave. Vegas no te pedía ser rico. Te pedía atreverte.
La ciudad fue diseñada para ser un espectáculo continuo, un escenario vivo abierto para el público general. Caminar por el Strip significaba sentirte parte de algo más grande que tú, una corriente humana vibrante hecha de emoción, ruido, luces y energía pura. Cada persona, sin importar su historia, aportaba algo al paisaje. El turista curioso, el jugador frecuente, la familia que venía por primera vez, el grupo de amigos riendo a carcajadas, todos formaban parte de la identidad colectiva que mantenía a la ciudad en movimiento. Pero detrás de esa fachada mágica había otro secreto: la economía de Las Vegas dependía de la masa, no del individuo. Cuantas más personas llegaban, más dinero circulaba. Más apuestas pequeñas, más comidas económicas, más habitaciones llenas, más espectáculos accesibles. Era un ecosistema que vivía del volumen, del flujo constante, del movimiento incesante. Las atracciones eran deliberadamente accesibles: buffets baratos, espectáculos de gran escala, promociones para todos, habitaciones que cualquiera podía pagar durante la semana. No era casualidad, era estrategia. Y funcionó durante más de 5 décadas. Vegas se construyó sobre 3 pilares que hoy están desapareciendo. 1. Inclusividad. La ciudad daba la bienvenida a todo tipo de personas, sin importar su presupuesto. 2. Acceso abierto al público. Las luces, las fuentes, las estatuas gigantes, los espectáculos masivos, todo estaba diseñado para ser visto por todos, no solo por una élite. 3. Comunidad flotante. La magia no la creaban los edificios, la creaban las personas, miles y miles de personas vibrando al mismo tiempo. Y esto es importante, porque explica por qué lo que ocurre hoy es tan radical. Lo que se está destruyendo no es la infraestructura, ni los casinos, ni los hoteles. Se está destruyendo la filosofía que hizo nacer a esta ciudad. La Las Vegas que recordamos era una ciudad abierta, viva, caótica, imperfecta, humana. Una ciudad que existía para la gente. Y cuando entiendes eso, entiendes lo devastador que es ver sus calles vacías. Porque la pregunta ya no es, ¿por qué está tan silenciosa? La pregunta real es, ¿quién decidió matar la versión de Las Vegas que funcionaba para todos, y por qué? Para comprender por qué Las Vegas luce tan vacía hoy, tienes que saber en qué momento dejó de ser una ciudad construida por soñadores, para convertirse en una máquina administrada por corporaciones. Porque hubo un punto exacto en la historia donde la magia fue reemplazada por estrategia. Y lo que antes se construía con intuición humana, ahora se mide con hojas de cálculo. Ese punto de quiebre comenzó cuando los dueños originales, familias, empresarios, visionarios e incluso personajes polémicos, empezaron a vender sus propiedades. Lo que antes era un mosaico de estilos y personalidades se convirtió en un tablero de control centralizado. Donde antes había competencia creativa, ahora había consolidación. Donde antes cada hotel buscaba sorprender, ahora todos respondían al mismo tipo de directiva: eficiencia, reducción de costos y maximización del gasto por cliente. Ese fue el nacimiento del nuevo rostro de Vegas. Las grandes corporaciones no llegaron con el objetivo de preservar lo que ya funcionaba. Llegaron con un plan completamente distinto: transformar la ciudad en un producto. Convertirla en un activo. En un número dentro de un portafolio de inversiones global. Y, como cualquier producto, debía optimizarse, recortarse, remodelarse, si era necesario, redefinirse desde cero. Uno de los cambios más profundos ocurrió cuando las corporaciones identificaron algo que, para ellas, era un problema: la ciudad atraía demasiada gente, pero no suficiente dinero por persona. En sus informes internos, miles de visitantes con presupuestos modestos no eran una bendición. Eran una ineficiencia. Una pérdida de potencial. Tráfico no rentable. Volumen de baja calidad. Y así comenzó la reestructuración silenciosa. Los buffets baratos desaparecieron. Los shows accesibles fueron sustituidos por espectáculos premium. Las habitaciones económicas dejaron de existir en las fechas clave. Las promociones masivas fueron eliminadas. Los estacionamientos gratuitos, un símbolo de la ciudad, se empezaron a cobrar uno por uno. Todo parecía un simple ajuste. Pero la suma de esos ajustes creó un efecto gigantesco. La ciudad empezó a expulsar a la clase media que la mantenía viva. Las corporaciones no buscaban multitudes. Buscaban perfiles. Clientes más ricos, más selectos, más predecibles. Menos turistas, pero turistas que gastaran 5 veces más. El problema es que Las Vegas no era un laboratorio. Era un ecosistema humano.
Y cuando alteras un ecosistema de esa manera, nada vuelve a ser igual. La energía cambió. El flujo cambió. La identidad cambió. Lo que alguna vez fue abundancia caótica se volvió exclusividad controlada. La ciudad dejó de ser de todos para empezar a ser de algunos. Y mientras el Strip se llenaba de rascacielos corporativos y logos brillantes, nadie parecía darse cuenta de lo que estaba pasando realmente. Las Vegas ya no estaba compitiendo por atraer masas. Estaba compitiendo por atraer fortunas. Ese fue el momento exacto en que comenzó el vacío que hoy ves. No fue un colapso. Fue una transición. Una transición diseñada desde arriba, ejecutada en silencio y disfrazada de evolución natural. Lo que viene ahora es aún más inquietante, porque muestra el primer gran impacto de este cambio, el quiebre económico que justificó todo lo que estaba por pasar. Para entender por qué Las Vegas se vació a propósito, necesitamos llegar al momento en que su economía recibió un golpe que la dejó tambaleando. No fue solo una crisis financiera. Fue un terremoto que derrumbó las bases del modelo que había sostenido la ciudad por décadas. Ese momento crítico fue la recesión del 2008. La ciudad del juego, la ciudad que nunca dormía, la ciudad que siempre encontraba forma de reinventarse, de pronto se vio enfrentada a algo que no podía controlar. La caída abrupta del visitante promedio, el mismo que había sido la sangre que alimentaba sus venas. Las cifras fueron devastadoras. Caída drástica en visitas. Hoteles con tasas de ocupación inferiores al 70% por primera vez en años. Casinos perdiendo millones cada semana. Pequeños negocios colapsando. Proyectos multimillonarios detenidos a medio construir. Uno de los símbolos más claros de la crisis fue ver edificios gigantes, mega hotel casinos, convertidos en esqueletos en pleno Strip. Proyectos congelados como si alguien hubiera detenido el tiempo. Las Vegas no estaba diseñada para operar así. Era una ciudad construida sobre el supuesto de un flujo constante de personas, un río interminable de turistas entrando y saliendo, gastando en cada esquina. Cuando ese flujo se detuvo, el sistema completo se quebró. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. Las corporaciones no vieron una tragedia. Vieron una oportunidad. En lugar de reconstruir el viejo modelo basado en la accesibilidad masiva, decidieron que ese modelo ya no servía para el tipo de ciudad que querían crear. Necesitaban un nuevo plan. Uno más rentable. Uno más exclusivo. Uno que no dependiera de 40 millones de personas al año, sino de unas cuantas millones capaces de gastar lo que antes gastaban miles juntas. La recesión se convirtió en el argumento perfecto. Frases como estas empezaron a resonar en las juntas directivas. El turismo masivo es demasiado volátil. Dependemos de demasiadas personas. Necesitamos menos visitantes, pero de mayor calidad. Es momento de reposicionar la marca Las Vegas. Y lo hicieron. Sin consultar a nadie. Sin advertir a la ciudad. Sin medir el impacto humano. Lo que para Las Vegas fue una tragedia económica, para los gigantes corporativos fue la justificación para reiniciar el sistema desde cero, imponiendo un modelo completamente distinto. Tarifas hoteleras más altas. Juegos más caros. Menos habitaciones accesibles. Más lujo, menos volumen. Reducción de personal. Eliminación de todo lo que atraía a la clase media. Y lo más perturbador de todo es que no fue una medida temporal. Fue una estrategia permanente. La recesión fue el pretexto. El vaciamiento fue el objetivo. A partir de aquí, la ciudad cambió de rumbo, ya no quería estar llena, quería estar optimizada. Esta fue la línea divisoria entre la vieja Vegas, la de las multitudes, y la nueva Vegas, la de los silencios disfrazados de lujo. Y mientras la economía intentaba recuperarse, las corporaciones ya tenían la vista puesta en algo mucho más ambicioso, un plan para rediseñar por completo quién podía entrar, cuánto podía gastar y qué tipo de ciudad sería Las Vegas en adelante. Ese plan empezó a filtrarse, desde adentro. Y ahí es donde entra el CEO. La figura que va a cambiar todo lo que crees saber sobre este vacío. Hasta este punto, todo parecía una teoría, decisiones corporativas, recortes, cambios estratégicos. Pero nada tenía la fuerza suficiente para confirmar que Las Vegas estaba siendo vaciada intencionalmente. Eso cambió cuando un CEO, uno de los más influyentes del Strip, decidió hablar. Su nombre permanece oculto. Por seguridad. Por acuerdos legales. Por presiones internas. Pero su testimonio, filtrado desde reuniones privadas y documentos clasificados,
Dejó claro que lo que estaba ocurriendo no era un accidente económico, sino un plan perfectamente diseñado. Hemos diseñado el declive para reestructurar el mercado. Esa frase, registrada en un informe interno, fue la bomba que derrumbó todas las excusas públicas. No se trataba de que la ciudad no pudiera recuperarse. Ni de que el turismo hubiera cambiado. Tampoco de que la pandemia hubiera desacostumbrado a los viajeros. Fue una decisión deliberada. Las corporaciones decidieron que Vegas ya no necesitaba multitudes. Que no quería turistas comunes. Que no le interesaban los visitantes que venían con un presupuesto limitado y una ilusión modesta. Querían otra cosa. Querían un tipo de cliente radicalmente distinto, el visitante premium, el que gasta miles por noche, el que paga lo que sea por sentirse exclusivo. Y para atraer a ese cliente, había que vaciar la ciudad. Porque la exclusividad no puede existir si hay demasiada gente alrededor. Vivió una estrategia que parecía salida de un manual corporativo frío y calculado. Reducir la capacidad hotelera cerrando alas completas. Demoler edificios icónicos para reemplazarlos con mega resorts de lujo. Eliminar promociones accesibles que atraían turismo masivo. Incrementar precios de habitaciones para filtrar automáticamente a los visitantes. Disminuir el número de mesas económicas en los casinos. Cerrar buffets baratos y reemplazarlos con restaurantes premium. Operar con menos personal, incluso si eso afectaba a miles de familias locales. Todo estaba diseñado para que la ciudad pareciera llena, cuando en realidad estaba funcionando a media máquina, generando más dinero con menos personas. Un modelo elitista. Precisamente calculado. Y devastador para la identidad original de la ciudad. El testimonio también reveló algo aún más perturbador. El vacío no era un daño colateral, era la meta. Los informes internos hablaban de escasez inducida, percepción de exclusividad y maximización del ticket promedio por visitante. En otras palabras, hacer que Vegas pareciera un club privado donde entrar ya no era un derecho, sino un privilegio caro. El CEO incluso habría expresado remordimiento por la dimensión humana. Decenas de miles de empleados despedidos. Familias enteras migrando fuera del estado. Vidas destruidas por decisiones tomadas en oficinas lejanas. Pero su arrepentimiento llegó tarde. El sistema ya estaba en marcha. Esta confesión reveló el rompecabezas completo. Las Vegas no se vació porque fracasó. Las Vegas se vació porque era más rentable vaciarla. El strip silencioso. Los hoteles medio llenos. Los casinos sin filas. Las calles con más luces que personas. No eran síntomas del colapso. Eran síntomas del éxito del nuevo modelo. Un modelo que, según el propio CEO, podría redefinir la ciudad en las próximas décadas. Pero lo que viene ahora es incluso más inquietante, porque entendemos cómo este plan dejó de ser una estrategia, y se convirtió en una crisis estructural que desangra a la ciudad día tras día. La confesión del CEO fue solo la punta del iceberg. El verdadero monstruo estaba escondido en la estrategia que las corporaciones llamaban internamente. Escasez inducida rentable. Ese fue el término técnico que justificó un rediseño total de la ciudad. No se trataba solo de reducir costos o modernizar el strip, se trataba de crear un ecosistema donde hubiera menos visitantes, pero cada visitante gastara muchísimo más. ¿Por qué hacerlo? Porque en el viejo modelo, el de décadas pasadas, la economía dependía de millones de personas gastando poco. Pero en el nuevo modelo, bastaba con unos pocos miles que gastaran como si fueran millones. Es un capitalismo quirúrgico, menos volumen, más beneficio. Y para que funcione, la ciudad debe estar, casi vacía. 1. La concentración de poder. El primer pilar del modelo es el control absoluto. MGM, Caesars, y 2 o 3 corporaciones más. Controlan más del 70% del strip. No solo poseen los hoteles y casinos. Tienen influencia directa en desarrollo urbano, licencias, políticas comerciales, eventos, espectáculos y hasta decisiones de transporte. Es un monopolio disfrazado de competencia. Con ese poder, pueden manipular la oferta como quieran. 2. La reducción intencionada de habitaciones. Sí, suena absurdo. ¿Por qué una ciudad turística destruiría habitaciones? Porque menos habitaciones, mayor demanda percibida. Mayor demanda percibida, precios más altos. Precios más altos, márgenes enormes. Así fue como surgió una tendencia que cambió el paisaje. Alas completas cerradas.
Hoteles demolidos, remodelaciones que nunca reabren totalmente, menos mesas de juego accesibles, espacios antes públicos convertidos en zonas VIP. La escasez se volvió una herramienta de marketing, pero también de exclusión. 3. Inflación artificial de precios. Antes una habitación promedio costaba $100 la noche. Hoy, tras la escasez inducida, puede superar $400 a $600 durante fechas altas, sin que mejoren los servicios reales. Lo mismo ocurre con entradas a espectáculos, estacionamientos, BFAS, bebidas, tarifas de resort, cargos ocultos que antes no existían. Es una inflación creada a propósito. 4. Menos turistas, más gasto por persona. Cuando reduces la oferta accesible, expulsas a la clase media. Pero el turista premium se queda, porque puede pagar. Y pagar más. Ese es el corazón del modelo. Los analistas lo explican así. Si un visitante masivo genera $300 al día, pero un visitante premium genera $3,000, entonces 10 turistas reemplazan a 100. Y de pronto, Las Vegas ya no necesita 40 millones de personas al año. Puede operar con 25 o 30 millones, si esos visitantes son suficientemente rentables. 5. Pero hay un problema, destruye el ecosistema de la ciudad. Las Vegas nunca fue solo casinos. Era una red compleja donde pequeños negocios, trabajadores locales, servicios, arte, cultura, vida nocturna diversa, turismo espontáneo, dependían del flujo constante de visitantes comunes. Al retirarlos, la economía colapsa desde abajo. Lo que ocurre ahora es claro. Pequeños negocios cierran, barrios pierden población, las calles se vacían, la inseguridad aumenta, los trabajadores se van y la ciudad pierde su alma. La codicia destruyó el equilibrio. 6. Las corporaciones lo saben, pero no les importa. En uno de los informes filtrados, aparece una frase escalofriante. El mercado masivo es irrelevante para los objetivos de rentabilidad proyectados. Traducción. Las Vegas ya no se construye para la gente, sino para los ricos. Y esa es la razón por la cual hoy las calles parecen un eco de lo que fueron. Porque no es un efecto secundario. Es el plan. Hasta ahora hemos hablado de estrategias empresariales, decisiones económicas y modelos financieros. Pero detrás de cada número, hay personas. Personas que construyeron esta ciudad. Personas que dependían de ella. Personas que nunca tuvieron voz en el nuevo diseño del Strip. Y cuando comenzó la escasez inducida, no solo se vaciaron los casinos. Se vació la vida diaria. El gran impacto en el empleo. Durante décadas, Las Vegas fue un imán laboral. Si no encontrabas trabajo en tu ciudad, ibas a Vegas. Era casi una ley no escrita. Si llegas a Las Vegas con ganas de trabajar, Las Vegas te da trabajo. Pero eso ya no existe. Con la reducción intencional de habitaciones, servicios y operaciones, ocurrió lo inevitable. Miles de dealers despedidos, bartenders reemplazados por máquinas, cocineros sin turno, camareras sin propinas, personal de limpieza reducido al mínimo, trabajadores con 15 años de antigüedad obligados a aceptar recortes. Y todo para ajustar el modelo a la nueva visión. Lo peor es que muchos empleados no fueron despedidos formalmente, simplemente dejaron de darles horas. Un despido silencioso. Sin indemnización. Sin protección. Sin explicación. El éxodo de familias completas. Cuando una ciudad ya no ofrece trabajo, la gente se va. Y eso está ocurriendo ahora mismo. Barrios enteros muestran patrones idénticos. Alquileres impagables. Hipotecas detenidas. Casas vendidas a pérdida. Familias mudándose a estados más accesibles como Arizona, Utah o Nuevo México. La población local no está disminuyendo por accidente. Está huyendo. Una ciudad que era símbolo de oportunidades ahora es símbolo de incertidumbre. La muerte silenciosa de los pequeños negocios. Los casinos sobreviven. Las corporaciones sobreviven. Los grandes hoteles sobreviven, pero quienes no sobreviven son restaurantes familiares, bares históricos, tiendas pequeñas del Strip, servicios locales, transporte informal, negocios de espectáculos independientes. Estos lugares dependían del turista promedio, el que caminaba, miraba vitrinas, se detenía a comer algo rápido, compraba un souvenir barato. Sin ese visitante, desaparecen. Y cuando desaparecen, desaparece la vida espontánea que hacía a Las Vegas una experiencia, no un producto empaquetado. El aumento de la inseguridad. Este punto es incómodo y, por eso mismo, importante.
Cuando una ciudad pierde turismo, empleo, estabilidad y población, ocurre algo inevitable: la delincuencia se dispara. No porque Las Vegas sea peligrosa de por sí, sino porque cualquier ciudad que pierde su base económica se vuelve vulnerable. Zonas que antes tenían vigilancia constante hoy están semivacías. Calles antes llenas de actividad ahora son pasillos oscuros. Negocios cerrados se convierten en puntos muertos. La ciudad está entrando en un ciclo conocido por los urbanistas: degradación silenciosa. Y lo más inquietante es que nadie en el poder parece querer detenerlo. La pérdida del alma de la ciudad. Si preguntas a un trabajador que vivió los años dorados del Strip, escucharás algo así: la ciudad ya no es para nosotros. Y tienen razón. Las Vegas dejó de ser una ciudad viva para convertirse en un escenario de lujo para unos pocos. Un escenario que ya no necesita comunidad, tradición, cultura local, trabajadores satisfechos. Solo necesita clientes premium. Las corporaciones no destruyeron edificios. Destruyeron historia. Destruyeron barrios. Destruyeron identidad. Una ciudad puede sobrevivir a una crisis económica. Pero lo que está ocurriendo en Las Vegas es peor. Está perdiendo su esencia. Esta fue una de las secciones con más peso emocional. Y la siguiente es aún más oscura. Durante las últimas décadas, Las Vegas vivió de un sueño, un oasis imposible en medio del desierto, iluminado por el dinero, la ambición y la fantasía. Pero hoy, esa fantasía está colapsando sobre sí misma. Y lo más impactante es que no se trata de un accidente, sino de un rediseño calculado. Las revelaciones finales, el rompecabezas completo. A lo largo de esta investigación, descubrimos que la escasez fue inducida. Los recortes fueron estratégicos. El vaciamiento fue planificado. Las demoliciones fueron justificadas para elevar precios. El turismo masivo fue descartado. Y la clase media fue expulsada deliberadamente. Las Vegas no está fallando. Está mutando. No colapsó. La colapsaron. Y ahora opera bajo una lógica impensable hace 10 años. Mejor menos turistas, si pagan más. Pero lo que los informes internos no dicen es que este modelo no tiene estabilidad a largo plazo. El nuevo modelo tiene una fecha de caducidad. El turista premium no es fiel. No se enamora de la ciudad. No crea tradición. No vuelve una y otra vez. Solo busca lujo. Y el lujo es reemplazable. Hoy viene a Las Vegas. Mañana a Dubái. Pasado a Macao. Después a Singapur. Cuando construyes tu economía sobre el visitante inestable, te vuelves inestable tú también. Por primera vez en décadas, Las Vegas ya no está liderando, está compitiendo. Y está compitiendo con destinos que ofrecen lo mismo, pero más nuevo, más grande, más extremo. La ciudad cambió su alma por un cliente que no promete quedarse. Los expertos advierten un colapso silencioso. Analistas urbanos y economistas independientes coinciden en algo: el modelo actual no es escalable. ¿Por qué? Cada año suben los precios. Cada año bajan los visitantes. Cada año cierran más negocios locales. Cada año aumenta la dependencia de un turista de lujo cada vez más escaso. Es una curva que apunta inevitablemente al declive. Lo que estamos viendo hoy no es el colapso total, es el inicio. La ciudad está perdiendo su mayor activo, su magia. Vegas nunca fue lujos extremos. Nunca fue exclusividad. Nunca fue sofisticación. Vegas era energía. Era exceso. Era ruido. Eran historias. Era gente. Era ese momento en el que te encontrabas a un desconocido en una mesa de blackjack a las 3 de la madrugada. Era ese sentimiento de que todo podía pasar. Era ese lugar donde cualquiera, no solo los ricos, podía sentirse parte de algo grande. Eso es lo que están destruyendo. Y no lo están reemplazando con algo mejor. ¿Tiene futuro Las Vegas? La respuesta no es simple. Si las corporaciones continúan con este modelo, Las Vegas podría convertirse en un destino boutique extremadamente caro. Con pocos visitantes. Mucha infraestructura vacía. Una población cada vez menor y una economía inestable dependiente de un cliente volátil. Una ciudad hermosa, pero hueca. Un palacio de cristal, pero sin gente. Un monumento al lujo, pero sin alma. Pero hay otra posibilidad. Un futuro diferente, uno que muchos locales están empezando a exigir. Volver a un turismo accesible. Reconstruir negocios pequeños. Recuperar identidad. Equilibrar precios. Crear un strip para todos.
Y no solo para el visitante premium. Un modelo que no sacrifique a la ciudad por el beneficio inmediato. Un modelo que entienda que Las Vegas no se construyó con exclusividad, sino con comunidad. Después de todo lo revelado, queda solo una pregunta, quizá la más incómoda de todas. ¿Elegirá Las Vegas el camino de la gente, o el camino del dinero? Porque lo que está en juego ahora no es un casino, ni un hotel, ni una avenida. Es la esencia de una ciudad. La historia de millones de vidas. Y el futuro de un símbolo mundial. Las Vegas siempre fue una ciudad construida sobre una promesa, la promesa de que cualquiera, sin importar de dónde viniera, podía vivir un momento extraordinario. Pero hoy, esa promesa está en peligro. No por falta de turistas. No por crisis económicas. No por cambios culturales. Sino por un modelo creado para vaciarla, para volverla exclusiva, para convertirla en un escenario de lujo donde solo unos pocos pueden entrar. Y tal vez ese sea el punto más doloroso de todo. Las Vegas está olvidando a la gente que la hizo grande. A los trabajadores. A las familias. A los soñadores. A los visitantes comunes que la llenaban de vida. Es fácil culpar a la economía. Es fácil culpar a la tecnología. Es fácil culpar al tiempo. Pero cuando vemos las decisiones que revelamos en este vídeo, la verdad es otra. La ciudad no está muriendo, la están matando. Y mientras siga avanzando este modelo, seguiremos viendo más negocios cerrados, más calles vacías, más familias marchándose, más demoliciones de lugares icónicos, más precios inaccesibles, más distancia entre lo que fue la ciudad y lo que quieren que se convierta. Pero aquí está la parte que nadie menciona. Aún no es demasiado tarde. Una ciudad puede renacer, puede reconstruirse, puede recuperar su identidad. Pero para lograrlo, primero hay que hablar de lo que está pasando. Hay que exponer lo que muchos quieren esconder. Hay que contar estas historias, porque detrás de cada edificio demolido hay una vida afectada. Y detrás de cada decisión corporativa hay una realidad que alguien intenta ignorar. Las Vegas puede volver a ser lo que era. No un club privado para unos pocos, sino el destino vibrante, exagerado y humano que enamoró al mundo. Pero ese cambio no empezará desde arriba. Empieza desde la gente que se preocupa por la verdad. Por eso estás viendo este vídeo. Por eso esto importa. Y si tú también crees que esta historia merece ser escuchada, entonces ayúdame a que llegue más lejos. Suscríbete al canal, deja tu like y comparte este vídeo para que más personas descubran lo que realmente está pasando en Las Vegas. La verdad importa, y tú puedes ayudar a que no la silencien.